El nombre del mensaje hoy, mm, vamos a hablar acerca de la profundidad de la oración del Padre Nuestro, descubriendo la profundidad del Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro. Vamos a el libro de Mateo 6, versículos 9 al 15. Ustedes se recuerdan que la vez pasada hablamos acerca de la bendición sacerdotal. ¿Cuántos versículos recuerdan ustedes de los cuales hablamos? Como tres, ¿cuántos versículos? ¿Cuántos versículos de los cuales hablamos? Hablamos de 3 versículos. ¿Cuántos? 3 palabras en el primer versículo, en el segundo versículo 5 palabras y el 7 palabras en el último versículo, por supuesto, en hebreo. Bueno, si no se hubiesen recordado, me hubiese tocado volver otra vez a predicar el mensaje pasado otra vez. La bendición sacerdotal es corta y vamos ahora a ver la oración de la cual Jesús nos enseñó a orar. Por el contrario de todas las oraciones que están acostumbrados a decir acá en nuestra religión judía, y por el contrario de todos los tipos de ceremonias que hay en la religión cristiana, por el contrario, nosotros encontramos en la palabra de Dios oraciones cortas. Jesús dijo de que no por muchas palabras serán ustedes oídos. No es que se necesite un discurso largo, sino que lo más importante es el corazón, a veces sin palabras. Dios ve el corazón. Así que, pero pidieron de Jesús que nos enseñara cómo orar. Y he aquí vamos a leer la oración desde el versículo 9 al 15. Mateo 6, versículos del 9 al 15. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria y por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hoy vamos a centrarnos en la primera etapa de esta oración, porque no vamos a tener tiempo de pasar y analizar toda la oración. En esta primera parte, bueno, más bien empecemos de otra manera. Voy a hacer una pregunta. Cuando oramos a Dios, ¿cómo oramos a Dios? ¿Qué pedimos? Cua- ¿Qué abarcan nuestras oraciones? Todas nuestras peticiones, ¿cierto? Eso es lo que abarca nuestras oraciones. Dios, ayúdame en esto, esto y lo otro. Peticiones, peticiones, peticiones. Le damos a Dios peticiones y listas largas. Pero Jesús nos enseña de que antes de empezar a pedir, por cierto, ya Dios sabe de antemano, antes de que le pidamos, incluso antes de la lista completa que vamos a decirle, oremos lo que está en el corazón de Dios, lo que le importa a Él. Empiecen con eso. Por cierto, si nosotros amamos a Dios, entonces eso será más fácil para nosotros. Conforme lo amamos más, será fácil para nosotros orar según el corazón de Dios. Y después pensaremos por nosotros mismos. Si ustedes quieren un ejemplo de nuestro mundo, si hay poca comida y la madre tiene que cocinar, ¿a quién le da la madre primero la comida? ¿A mi hijo o a sí misma? Ella, ¿qué hace? Ella cocina para el hijo porque ella se preocupa por él más que por sí misma. Igualmente es con nuestro Padre en el cielo. Así es cuando se ama.
cuando yo amo a mi esposa, entonces cuando tenía frío, bueno, yo no voy a contar esa historia, pero bueno, no me quiero complicar. Pero sí, cuento. Entonces, cuando tenía frío, al principio, cuando Dios me la puso en mi corazón, estábamos en un sitio con frío y yo con mi saco, bueno, y yo me preocupé por ella, me quité mi saco y se lo puse, ni siquiera sabía el nombre de ella para que tuviera calor. Espero de que me sigan amando después de decir estas historias, pero es así cuando uno ama, uno se preocupa por el otro. ¿Qué es también lo que abarca los terceros primeros puntos de la oración de que Jesús nos enseñó? Lo primero es que Dios nos manda a orar en su nombre. Lo segundo es que oremos por su reino. Y lo tercero es que oremos por su voluntad. La- lo primero que Dios nos pide orar es por su nombre, por su reino. En segundo punto. Y en tercer punto, por su reino, porque Él quiere ser el rey. Y eso es bueno porque Dios es un Dios bueno. Y también orar por su voluntad. Jesús dijo, oren para que se haga mi voluntad. Estén de acuerdo conmigo, estén de mi lado, es lo que quiere decir Dios. Después, los otros tres puntos se enfocan en nosotros. O sea, danos nuestro pan diario de cada día, que no simboliza solamente nuestra comida. Sálvanos del mal. Tres cosas que tienen que ver con nosotros. Y lo último, que tuyo es el reino. Estos son otras cosas añadidas después. Eso es un buen. Dios nos enseña entonces que primero oremos lo que está en el corazón del Padre, y esto está muy de acuerdo con Mateo capítulo 6 versículo 33. ¿Qué Jesús dice allí? Mateo capítulo 6 versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero pidan lo que está en el corazón de Dios y después, o sea, que sí, que quiere decir cosas añadidas. O sea, tal como dice en la palabra de Dios, todo lo que ustedes necesitan, vestidura o lo que van a beber o lo que van a comer, todas esas cosas serán añadidas. Dios se preocupará por lo demás. Quiero decirles de que esto funciona y que esto es real. Si en tu corazón está el querer, la voluntad de Dios, si eso arde en tu corazón y tú haces eso, entonces Él se va a preocupar por lo demás, por las cosas añadidas. Esa es su promesa. No digas, voy a hacer una prueba. Decirle a Dios, voy a orar por un mes por estas cosas y voy a ver si verdaderamente tú te preocupas. Es un asunto más bien de nuestro corazón, de decidirnos por Él. Y esto funciona. Ustedes saben de que en Deuteronomio, el capítulo de la bendición es el capítulo 28 de Deuteronomio, no hay que ir allá. Es el mismo principio, funciona en nosotros bajo el Nuevo Testamento. Allí dice que, que si hacen los preceptos de la ley, la bendición los va a perseguir y los va a alcanzar. Incluso no puedes huir de la bendición porque va a correr más rápido, será más rápido que tú. Y por el contrario, si hacen lo contrario, la maldición los va a alcanzar. Y Jesús en la cruz tomó eso, la maldición, la culpa, pero aún nosotros debemos entrar a todo esto en fe.
Y si el Espíritu Santo nos dirige en la vida, entonces la bendición nos va a perseguir. Ahora no nos vamos a medir y ni nos vamos a comparar cuánto plata o dinero tenemos entre nosotros. Aquí no estamos predicando la abundancia y la prosperidad, pero a lo que me refiero es que Dios se preocupará por nosotros. Él es lleno de misericordia y gracia. Volvamos a la oración en Mateo 6. Primero que todo, Dios, esta oración empieza, esta oración que nos enseñó Jesús empieza con Padre nuestro. Dice Jesús que así debemos empezar a orar. Este es el primer mensaje de esta oración. ¿Será que nosotros interiorizamos el amor de Dios a nosotros? ¿Será que realmente oramos y decimos la oración y la recitamos sin entendimiento? O sea, empezamos a orar Padre nuestro, o sea, Dios es Dios de amor. En Primera de Juan, versículo 8, Primera de Juan 4, versículos 8 al 16, dice que Dios es amor. Esa es la esencia de Dios. Dios nos ama. Jesús nos enseña a que nos dirijamos a Él como Padre. Por causa del sacrificio de Jesús, por causa de su sacrificio, nosotros nos convertimos en hijos de Dios, hijos de la casa de Dios, tal como está escrito en Hebreos. Nosotros pertenecemos a la casa de Dios. Hoy nosotros, hoy nosotros vamos a celebrar como familia porque llegó en Navidad de los Estados Unidos y también mis nietas. Nosotros entonces pertenecemos a esa casa, pero todos nosotros pertenecemos, todos los creyentes pertenecemos a la casa de Dios, todo quien nació de nuevo. No porque naciste judío o católico, no significa que eres parte de la casa de Dios. Es necesario nacer de nuevo, pero todos los creyentes somos hijos de la casa de Dios. Y Dios nos ama, Él es nuestro Padre, y por causa de que Él es un Dios de amor, Él nos llama a que nosotros le amemos. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús le preguntaron cuál era el mayor mandamiento? ¿Recuerdan ese suceso en Mateo 22? Recordemos este pasaje, Mateo 22, versículos del 34 al 40. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sí, se puede, por favor, aquí apagar el aire acondicionado. ¿Alguien tiene frío acá? Si es posible cerrar, apagar los aires, el aire acondicionado. Gracias. Bueno, sigamos con la prédica. Le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más grande. Él entonces le respondió de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dios quiere que tengamos una relación de amor con Él. Y el inicio de la oración del Padre Nuestro en primera parte, es una dirección que nosotros hacemos a Dios. Esta es una dirección que nosotros dirijamos a Dios. Él quiere que nosotros conversemos con Él en primera instancia. Pensemos primero en el Padre. Quien no tenga aún hijos, tal vez los jóvenes entre nosotros no van a entender completamente esto, cuando, pero yo me acuerdo cuando estaba en, en uno
en una de las ceremonias de Elinoam, mi hijo, ellos acaban de salir de Gaza con sus tanques y y 3 de sus amigos habían muerto, y eso me dolió mucho. ¿Ustedes saben por qué? Porque la oración para que los niños vuelvan en paz a las casas, y al final de esa ceremonia trajeron a esas familias de los soldados caídos, y simplemente yo tenía lágrimas en los ojos y tenía que abstenerme de llorar porque era un dolor de esos padres y madres que perdieron a sus hijos, que sus hijos no lograron regresar, murieron allá y fue tan cerca, estaba tan próximos para salir. Y muchachos jóvenes, ustedes no entienden, pero el corazón del padre y por supuesto el corazón de la madre que aman a sus hijos, y Dios nos dice que le llamemos Padre. Yo soy su Padre. Yo los amo. Ustedes son preciados para mí. Yo los, yo los hice nacer con el nuevo nacimiento por medio del nuevo nacimiento. Por supuesto que también se preocupó por hacernos nacer físicamente, porque ningún padre ni madre puede crear por sí mismos sus hijos, sino que es por medio de la palabra de Dios que nos creó. Así que Él nos engendró, Él nos Él nos protege, Él quiere lo mejor para nosotros. Ustedes recuerdan lo que le dijo al pueblo de Israel en Isaías, Jeremías 29. Dios dice allí de que mis pensamientos a ustedes son buenos para darles un buen futuro y una esperanza. Son pensamientos de paz. Los pensamientos de nuestro Padre son buenos para nosotros. Es un Padre que se preocupa por nuestras necesidades. Él nos dice, no os preocupéis, dejen de preocuparse por eso, empiecen más bien a ver hacia arriba, a preocuparse por lo que me pertenece a mí, yo me preocuparé por lo demás. Así que Dios se preocupa por nuestras necesidades. Y entonces, ¿cuánto confiamos en Dios? ¿Cuánto le depositamos en sus manos? ¿Y cuánto entonces entendemos esto, que tenemos un Padre que está dispuesto a dirigirnos? Sí, nosotros entonces, por supuesto, como hijos jóvenes pedimos consejos de nuestros padres terrenales más experimentados, pero nuestro Padre en el cielo que lo sabe todo, Él nos quiere dirigir por medio del Espíritu Santo. Es un Padre que ha preparado tesoros para nosotros. Ustedes saben de que el cargo de los padres, según Pablo, es hacer tesoros para sus hijos. Y tenemos un Padre en el cielo que nos está preparando en la Jerusalén de celestial, que incluso las calles allá son de oro y son colores y cosas y una ciudad que no podemos inclusive dimensionar ni pensar. Son cosas, allí no será aburrido, eso es seguro. El Dios que hizo toda la sabiduría, Él nos está preparando sus tesoros. Es un Padre que también pagó lo más preciado de Él para salvarnos de la perdición eterna. Así que el primer punto, pers- el, pri- el primer punto que quiero enfatizar es interiorizar, o sea, meternos adentro esta verdad que tenemos un Padre. Padre, te tenemos a ti, te creemos a ti, Padre, y te amamos. Así empieza la oración. Padre nuestro, con Padre nuestro. Después sigue una petición de que sea santificado tu nombre. En este punto tenemos que expandirnos un poco. El nombre de Dios es santo. Es una oración que nosotros decimos que queremos, Dios, que tu nombre sea santificado,
que tu nombre sea santificado, sea santo, que sea respetado, que se refieran a Él con santidad en este mundo. Santificado sea tu nombre. O sea, el nombre de Dios en sí mismo ya es santo. ¿Qué quiere decir santo? Santo quiere decir algo separado. Los utensilios en el templo eran separados para usarlos para cosas específicas. Dios le pidió a Moisés que hiciera específicamente las cosas para que sean usadas específicamente en el templo y era prohibido mezclar el incienso y el aroma en el templo, solamente era destinado para el templo. Así que santo es algo separado y dedicado a Dios. Nosotros fuimos separados para Dios porque Jesús murió por nosotros y pagó el precio por nosotros. Ahora entonces no me pertenezco a mí, sino que le pertenezco a Él porque Él me compró y mi vida es santificada a Él. Y si es así, entonces decimos, henos aquí, Dios, ¿qué quieres de nuestra vida? Ok, Dios, tú tienes un propósito para nosotros, tú lo escribiste en tu palabra en Efesios, así que Dios, dirígeme porque mi vida te pertenece. Yo no quiero perseguir el dinero, no quiero perseguir la carrera o no quiero perseguir tener una casa más grande. Si Dios lo da, gracias a Dios. Pero, pero ese no es mi propósito, ese no es mi vida. Yo quiero llegar a ti un día, Dios, y quiero estar preparado para el arrebatamiento. Quiero estar aquí en esta tierra para glorificar tu nombre. No quiero ser alguien que traiga vergüenza a tu nombre santo. Así que el nombre de Dios es santo. Usar el nombre de Dios es posible usarlo acá cuando aprendemos su palabra. Cuando nosotros predicamos su palabra, se puede usar el nombre de Dios, pero más allá de eso tenemos un mandamiento que nos dice en Éxodo capítulo 6, Éxodo capítulo 20. No pensamos de que ya lo que está en la ley ya no nos corresponde. Jesús sí nos liberó. Jesús sí nos liberó de la ley, de la maldición de la ley, pero aquí hay cosas que aún siguen siendo relevantes. En Éxodo 20, capítulo 20, versículo 7, dice específicamente lo siguiente: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O sea, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Quien hace burla del nombre de Dios, Dios dice que él recibirá su merecido, ya sea temprano o tarde. Quiero dar algunos ejemplos de tomar el nombre de Dios en vano. Por ejemplo, chistes que tienen que ver con el nombre de Dios. Por ejemplo, dicen un chiste acerca de Dios. Hay cosas hay cosas chistosas que se pueden crear alrededor de este asunto, pero Dios no es un asunto del cual se pueden hacer chistes. Nadie de nosotros quiere convertirse en un chiste en algo de que la gente pueda burlarse, porque eso ofende. No, hay un programa en la televisión que se llama Los judíos vienen, toman la Biblia y hacen una parodia de la Biblia. No vi ningún programa así, pero es suficiente ver la publicidad de ese programa para saber de que se hace una parodia acerca de la palabra de Dios. Si yo oigo de repente en la radio que se usa el nombre de Dios
en broma, yo no quiero seguir oyendo ese programa porque no estoy dispuesto a que se sea burlado el nombre de Dios. Esto ofende y esto ofende porque el nombre de Dios es santo y no quiero oír eso. Así que yo prefiero no seguir oyendo un programa así y se perdieron de un oyente o de un televidente. Yo quiero animar a todos a adoptar este amor por el nombre de Dios, valor a su nombre, dar valor a su nombre. Y si hay personas a nuestro alrededor que hacen chistes de Dios y tal vez no entiendan eso, entonces es bueno en amor explicarles. En hebreo se usa una palabra que es cargar, y es porque el nombre de Dios lo cargamos nosotros. El nombre de Dios es santo. En el libro de los Números está escrito de que los sacerdotes ponen sobre el pueblo de Israel el nombre de Dios. El pueblo de Israel, sea que quiera o no quiera, él carga sobre sí mismo el nombre de Dios. Y también nosotros. Todo quien pertenece a la casa de Dios carga con el nombre de Dios. Y si tú eres creyente y eres conocido como creyente y estás alrededor de la sociedad, ¿cómo te debes comportar? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo debes de vestirte? ¿Cómo tú hablas? ¿Será que tu comportamiento trae gloria a Dios o avergüenza el nombre de Dios? No cargarás el nombre de Dios, no hablarás en vano del nombre de Dios. Si con nuestro comportamiento no nos comportamos según como se nos espera que nos comportemos, todo esto está dentro de lo que dice la oración: santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Los pecados del pueblo de Israel, tal como nosotros leemos en el libro de Ezequiel, vamos a Ezequiel capítulo 36. Los pecados de Israel profanaron el nombre de Dios, que es lo contrario a santificar el nombre de Dios. O sea, ensuciaron el nombre santo de Dios. Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículos 16 al 24. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su casa, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Nuestro pueblo, en el pecado de nuestro pueblo de Israel, causó de que Dios nos llevara a la diáspora y que se burlaran del Dios de Israel que ellos supuestamente alababan, y de que también no nos acusaron a los judíos. No era necesario que estuviéramos ni siquiera en la diáspora. No era necesario de que tuviéramos un libro como el libro de Esther. ¿Por qué existe el libro de Esther? Porque pecamos y por esa razón salimos a la diáspora bajo el imperio persa. Si hubiésemos ido y hubiésemos continuado en el camino del Señor, no hubiese ocurrido la fiesta de Purim ni la fiesta de Hanukkah, porque ni los griegos ni los persas, los griegos no hubiesen profanado nuestro templo.
no hubiésemos tenido que recordar la caída o la destrucción del templo o cualquier otra día memorial. Pero Dios dice, aquí dice de que ustedes ensuciaron mi nombre y yo no quiero hacer lo mismo como persona. Dios dice que en su palabra dice, yo me duele que profanen mi nombre. Y entonces Él dice lo que va a hacer. Antes de ir allá, vamos a resumir este punto, que en temor de honra nosotros somos representantes del nombre de Dios. Somos representantes del nombre de Dios porque cargamos su nombre en nosotros. Si queremos de que su nombre sea santificado, eso quiere decir, ¿alguien aquí quiere una guerra? Aquí ninguno quiere una guerra, pero eso es lo que estamos diciendo mientras estamos orando. Dios, porque de esa manera Dios va a santificar su nombre en los últimos tiempos. Y Dios tiene su propósito de cómo hacer santificar su nombre. Y no es un asunto de lo que queremos o no queremos, sino lo que quiere Dios. Al parecer esa es la única manera en que santificará su nombre. Porque Dios habló al mundo y el mundo le dio la espalda. Veamos lo que Dios va a hacer en Ezequiel 36. Continuamos en ese mismo capítulo, Ezequiel 36, versículos 22 al 23. Por tanto, dice así, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. En pocas palabras, Dios tiene un plan internacional, un plan internacional. Y el propósito de este plan es santificar mi nombre. Bueno, dentro de poco vamos a ver qué es lo que va a hacer Dios. Pero dice Dios de que no lo hago por ustedes. Dios le estaba hablando al pueblo de Israel. O sea, Dios dice que no lo hago por ustedes. Hay que entender esto. Dios estaba enojado. es- Dios se ofendió, tiene dolor por lo que le hicimos. El pueblo de Israel aún no es consciente de eso. No lo ha interiorizado, no es consciente. Pero esta es la realidad que hay en el cielo. Y mientras estamos más conscientes de eso, eso dirige nuestras oraciones más hacia ese punto. Así como Moisés oró e intercedió por el pueblo de Israel y recordarle a Dios que Él hará. Así que Dios tiene un plan internacional. ¿Cuál es la primera etapa de lo que va a hacer Dios? Vamos a seguir leyendo en el versículo 24 de Ezequiel 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. O sea, ¿cuántas personas vinieron aquí de la Unión Soviética, ex Unión Soviética? ¿Cuántos aquí han venido de Sudamérica o de Europa o de cualquier lugar, Etiopía? También aquí tenemos entre nosotros personas de Etiopía. O sea, eso significa eh, traernos de, de todas las tierras. Y esto ya de por sí es maravilloso porque es una maravilla que a pesar de tantas persecuciones, seguimos manteniéndonos, pasáramos por guerras, el idioma hebreo mismo ha prevalecido, Israel, a pesar de eso, ha crecido y es considerada una de las economías más fuertes del mundo. Y es una maravilla que por donde vayan, yo
por ejemplo, hace último estuve en Jerusalén en un hotel y yo empecé a contar desde la ventana del hotel como 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 14 palas mecánicas. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué simboliza eso? Que están construyendo. Donde vayas, están construyendo, construyendo, construyendo cosas. Se siguen construyendo cosas y Dios dice en el mismo capítulo de Ezequiel que Él iba a edificar el país. Y nosotros pensamos que nosotros lo hacemos. Vivimos dentro de una maravilla continua y no le prestamos atención a eso. Esto es un milagro. En la ceremonia que hubo, o en otra ceremonia que estuve en el ejército, y llegó incluso el primer ministro, el presidente, llegó también otros generales del ejército, del Estado Mayor también, y cuando subió Netanyahu a hacer su discurso, todos celebraban y alababan a Netanyahu, a Bibi. Entonces, y otros también decían, fuera Bibi, fuera Netanyahu. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una separación, una división. Estamos divididos. Y Dios dice que una casa dividida no puede permanecer. Su- Además, encima de la división, además de eso, aún continúa Dios edificando se sigue edificando este país. O sea, es un milagro tras milagro y sobre milagro. Así que Dios prometió reunirnos. Esto en la primera etapa. En la segunda etapa, Dios va a purificarnos. ¿Y cómo lo va a hacer? Eso está escrito en Zacarías 13. Vamos a hablar de eso en Zacarías 13, versículos 8 al 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Dios nos hará pasar por fuego. ¿Cuál fuego? El de la guerra. En el próximo capítulo, en el 14 de Zacarías, versículos 1 y 2, todos los pueblos vienen en guerra contra Jerusalén y va a ocurrir lo que está escrito allí. O sea, 2/3 partes van a morir. No estoy contento de eso, pero es lo que Dios dice que va a hacer. En pocas palabras, ahora estamos en un tiempo de gracia que Dios aún está llamando a la gente al arrepentimiento. Cuando Dios está dando aún oportunidad. Y si estás en el ejército, muchachos jóvenes, o en la escuela, muchachos jóvenes, o donde te encuentres, si Dios te abre el camino para evangelizar, es una oportunidad, es una oportunidad. Tal vez alguien que te oya se convierta en parte de esa 3/parte que quedará con vida. Así que Dios va a purificar. Lo tercero es, vamos a leer en Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, voy a leer los versículos. Primero va a venir la reunión de la gente acá en Israel, después vendrá la purificación espiritual. Vamos a leer capítulo 36 de Ezequiel, versículos 26 y 27. Os daré nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En el versículo 25 se habla acerca del agua. Por ejemplo, la mujer samaritana que hablaba con Jesús en el pozo, ella quería agua, sacar agua del pozo, agua para que no tuviera necesidad de volver al pozo. O sea, Dios dijo desde aquí en el versículo 25 que esparcirá sobre nosotros agua limpia, o sea, su palabra. El Inoam me cuenta que
él evangeliza a gente religiosa y se da cuenta él de que ellos ni siquiera conocen la palabra de Dios. Los religiosos saben partes de la palabra de Dios, conocen más de las palabras de sus rabinos. Pero aquí dice la Biblia de que Dios va a esparcir agua limpia sobre nosotros, o sea, su palabra. Es por eso que debemos conocer la palabra de Dios. Vuelvo a leer el versículo 26. Os daré nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Somos un pueblo misericordioso, todos nos reclutamos para la guerra. ¿Qué no hicimos para ayudarnos los unos a los otros? Pero aún así Dios nos llama a nosotros como pueblo de corazón de piedra. ¿Por qué? Porque es un corazón de piedra a Él. Porque cuando llegamos a el asunto de Dios y al asunto de Jesús, o sea, Dios dice, quien no conoce a Jesús no lo conocen a Él, a Dios. Es un corazón de piedra que no quieren oír de Jesús. Pueden oír, pero no quieren. Voy a seguir en el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vosotros, a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y así continúa adelante. Así que la resurrección espiritual de Israel, eso se describe en la profecía de el Valle de los Huesos Secos. Aún seguimos en la parte de cómo Dios va a santificar su nombre. Él quiere santificar su nombre profanado. Al final de cuentas, Él va a dar un mensaje a las naciones. Y para ver eso, vamos a ir a Ezequiel 38. Allí se habla acerca de la guerra de Gog y Magog. Vamos a leer los versículos 16 y 23. O sea, las naciones vendrán hasta aquí. Hasta ahora no he oído de que los iraníes van a marchar físicamente hasta acá, hasta Israel, junto con los turcos. Nadie habla de eso. Ya sea que ocurra ahora o de repente oremos o vemos de que los americanos ataquen. La palabra de Dios habla de que aquí va a haber guerra en Israel. Así que va a ocurrir aquí en algún lugar en Israel. ¿Será que será ahora? Entonces yo no estaré sorprendido porque yo lo veo en la palabra de Dios. Si de repente si de repente los ayatolas en su manera suicida de pensar, no importa cuántos mueran, nosotros vamos a enviar nuestra guerra, nuestros soldados en dirección a Israel. Y Erdogan, el antisemita, no me sorprendería si eso ocurriera, porque Erdogan es también alguien que ha dicho de que quiere liberar a Jerusalén, el turco. De repente podemos encontrarnos a nosotros mismos con nuestros soldados cansados y con nuestro ejército herido, porque ya llevamos como 1000 soldados muertos y mm, algo y casi como 10.000 soldados heridos. Y de repente no tendremos que luchar contra los terroristas, sino con ejércitos que marchan hacia acá. No sé cuándo vaya a ocurrir, pero está escrito de que ocurrirá en algún momento. Pero, ¿qué va a pasar según como está escrito en Ezequiel? Que ocurrirá de que ellos empezarán a luchar en el uno contra el otro y Dios los golpeará, también nosotros, y ellos serán exterminados y no van a triunfar. Pero ¿por qué Dios va a permitir todo esto? Vamos a leer en Ezequiel 38, versículos 16 y versículo 23.
Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. O sea, Dios va a santificarse por medio de todo esto. ¿Ustedes recuerdan lo que hablamos en la oración de que santificado sea tu nombre? Así oramos. Dios va a santificar su nombre. Versículo 23. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido como ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Ponen atención a la palabra santificado. Así Dios se santificará. Así que cuando nosotros oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, quiere decir que estamos de acuerdo con Dios y le pedimos a Dios que se haga su voluntad. También nosotros estamos pidiendo de que sea santificado su nombre en mi vida, en nuestras vidas. Cuando Dios hace milagros, gracias a Dios, eso también santifica el nombre de Dios. Ayer oí un milagro de alguien que me compartió, pero él no quiso compartir. Venga nosotros tu reino. Esta etapa de la oración es más corta. Después de que Dios quita nuestro corazón de piedra y de- veremos a Jesús. Está escrito eso en versículo 9, Zacarías 12:9. Zacarías 9:12. Se habla acerca de la guerra que va a haber en los últimos días, que los pueblos vendrán contra Jerusalén. Entonces Dios derramará de su espíritu y me verán a mí a quien traspasaron. Veremos a Jesús a quien traspasamos. Capítulo 12 de Zacarías, versículo del 9 al 11. Ujú. ¿Por qué todo esto no puede ocurrir hoy que estamos aquí sentados y que todo está edificado, pero no quieren oír? El pueblo no quiere oír. ¿Quién quiere oír de Jesús en Israel? Muy pocos. Yo me identifico en Jeremías y los profetas que clamaban, pero el pueblo no quiso oír. Nosotros debemos estar listos para el arrebatamiento. Estemos listos. Mientras estamos aquí pasando por el fuego con el pueblo y mientras servimos aquí no nos... ¿Ustedes saben cuánta gente ha huido del país? Se ha ido. No, no me acuerdo del número, pero ya en estos últimos 2 años hay gente que se ha ido de Israel. No recuerdo el número, pero es grande, pero parece que es más grande que el número de los emigrantes que ha llegado. Hay una gran cantidad de gente que se ha ido de Israel, pero nosotros no huimos, nosotros nos quedamos aquí. Así que venga a nosotros tu reino. Será el momento en que Dios derrame su espíritu sobre nosotros. Vamos a el libro de Mateo capítulo 23 versículo 39. Mateo 23:39. Mm. Dios Jesús dijo de que eh, en el versículo 39 de Mateo 23,
las siguientes palabras, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Después de que vengamos en la fe y el Espíritu Santo llegue a nosotros, se derrame sobre nosotros, Él vendrá y edificará el milenio en la tierra y durante ese tiempo se hará la voluntad de Dios tanto en el cielo como en la tierra. Amén. Vamos a leer otro versículo acerca de este punto. En Isaías capítulo 2, vamos a Isaías capítulo 2, versículos del 1 al 4. Tenemos, dice así, Isaías capítulo 2, 1 y 4. Se habla de los últimos días. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, cerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado en el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni adestrarán para la guerra. ¿Quién quiere aquí la guerra? ¿Quién es el que despierta la guerra? ¿Quién quiere ver gente muriendo? El que quiere ver todo eso es Satanás. Sí, pero alguien dirá, Dios mandó al pueblo de Israel a exterminar a los canaanitas, y sí, que no escucharon lo que Dios le dijo a Abraham, que le había dado 400 años de gracia hasta que finalmente el pecado de los canaanitas subió hasta Dios. Así que hay un límite para la paciencia de Dios. No es que Dios sea un Dios que tiende a la muerte. Él no quiere que el pecador se muera. Más bien quiere que los pecadores se arrepientan. Eso es lo que Dios dice. Lean Ezequiel. Así que no acusen a Dios diciendo, ¿qué Dios tienen ustedes que va a traer fuego? No, no es cierto. Dios es un Dios de amor, un Dios de justicia, y también es el Dios de los ejércitos. Y cuando Dios llega a su límite, viene entonces el diluvio, por ejemplo, en el tiempo de Noé, y todos murieron. Y en estos momentos va a venir con fuego. Va a venir a Dios a juzgar al mundo con fuego. En ese momento fue con agua, pero ahora va a ser con fuego. Pero va a ser un fuego purificador, porque Dios está esperando, esperando y esperando en su paciencia, y sigue dando oportunidad, da oportunidades. Y entonces, cuando el gobierno de Jesús venga y que no vayan a haber más guerras, cuando Él gobierne y no van a tener que esperar, o sea, ustedes recuerdan. O sea, hay personas que esperan por muchos años para recibir justicia en los juzgados. En ese tiempo, Dios de justicia hará justicia, habrá justicia cuando sea necesario. Será un reino de justicia, es decir, será, se hará la voluntad de Dios. Regresemos a la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro, primero aprendimos de que Dios es nuestro Padre y que nos ama. Entendamos eso. Segundo, la oración es una conversación con Él. Él quiere que tengamos una relación de amor con Él, que no oremos mecánicamente, no oremos mecánicamente, sino que en nuestro corazón levantemos nuestra mirada al Padre, que no sea algo mecánico o automático que hacemos, sino que nos acostumbremos a conversar con Dios, porque Él es alguien. Dios, yo me dirijo a ti. Padre nuestro, Dios, yo me dirijo a ti. Santificado sea tu nombre. Y es porque Dios le duele su nombre y porque Él quiere santificar su nombre. Nosotros queremos primero que su nombre sea santificado con nuestro comportamiento en nuestras vidas. Esto es desafiante.
y es necesario trabajar en eso porque no somos perfectos. Y en el mundo Dios va a santificar su nombre. Él va a purificar el pueblo de Israel porque nuestro pecado como pueblo ensució y profanó el nombre de Dios. Y después Dios va a transmitir un mensaje a todo el mundo entero. Al final de cuentas, ellos entenderán desde que eres Dios y ese es su plan para santificar su nombre. Entonces vendrá su reino, venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad. Así que nosotros queremos orar lo que está en el corazón de Dios. En la oración del Padre Nuestro no está agradecer a Dios, pero no nos olvidemos de agradecer también a Él. Esta mañana me levanté, me senté en la cama y yo le dije a Dios, gracias por las 2 piernas que tengo y por este cuerpo que aún me permita levantarme de la cama. Y esto no lo podemos tomar por sentado si de repente, porque hay gente que está en el hospital o no lo podemos tomar por sentado si alguien ya no tiene sus piernas, por ejemplo. Gracias, Dios, de que a pesar de los dolores, bueno, en pocas palabras, dar agradecimiento a Dios y no simplemente señalar lo que no tengo, sino gracias, sí,